Somos el grupo número 5 y les vamos a explicar en este momento la etapa 4 de nuestro proyecto final de estadística computacional. En este momento les vamos a mostrar los datos a utilizar. Para esta etapa utilizamos 5 variables. Nos dirigimos ahora a validar cuáles serían nuestras hipótesis que vamos a trabajar para cada una de las variables que tenemos para esta etapa. Lo primero que queremos encontrar con respecto a esta etapa, vamos a determinar si los años de experiencia de un desarrollador depende de los lenguajes de programación que el desarrollador conozca. Entonces esta va a ser nuestra primera hipótesis, donde vamos a analizar donde H0 va a ser igual a años menos lenguajes conocidos, va a ser igual a 0. Nuestras hipótesis alternativas va a ser H1 y H2, como lo podemos observar. Una va a ser mayor a 0, que sería la alternativa H1, y la alternativa 2, H2, sería menor a 0. Nuestra segunda hipótesis a validar en este caso va a ser, o vamos a necesitar determinar si un desarrollador con base a un lenguaje preferido puede recomendar un lenguaje de programación. Nuestra hipótesis nula, en este caso la vamos a tomar con lenguajes preferidos menos lenguajes recomendados. Esto va a ser igual a 1. Y nuestras alternativas, la H1 va a ser mayor a 1 y la H2 va a ser menor a 1. Nuestra tercera hipótesis, vamos a trabajar para determinar si los años de experiencia de un desarrollador va de la mano con el tiempo para especializarse en otro lenguaje de programación. Para este caso tenemos nuestra hipótesis nula, que va a ser tiempo de especializarse menos los años de experiencia, que va a ser igual a 15. Nuestras alternativas van a ser H1 y H2, una mayor a 15 y la otra menor a 15. Y por último, nuestra cuarta hipótesis, vamos a determinar si para un desarrollador el número de lenguajes conocidos depende del tiempo para especializarse en otro lenguaje de programación. Como podemos observar, también tenemos nuestra hipótesis nula, donde tiempo para especializarse y lenguajes conocidos va a ser igual a 20. Nuestras alternativas va a ser H1 y H2, una mayor a 20 y la otra menor a 20. Para cada uno tomamos valores de referencia realizando la operación de diferencia de medios. Como pueden observar, para cada una de las hipótesis que vamos a determinar, tenemos esta operación realizada. Ahora bien, les vamos a explicar qué fue lo que encontramos al momento de realizar el coeficiente de correlación. Al momento de realizar el respectivo análisis de los datos, encontramos que ninguna de las variables o hipótesis que tenemos planteadas, ninguna tiene correlación. Por lo tanto, en este caso vamos a proceder a realizar pruebas F y así determinar cuál prueba T vamos a utilizar para nuestro modelo. Ya con nuestro coeficiente de correlación realizado, vamos a proceder a realizar una prueba F y así determinar cuál prueba T vamos a realizar. En nuestro caso realizamos 4 pruebas F. Como lo pueden observar, esta va a ser para la primera hipótesis, segunda hipótesis, tercera hipótesis y cuarta hipótesis. Para la primera hipótesis que tenemos, logramos determinar que en nuestro caso, en este caso se acepta la H0, la hipótesis nula, y por lo tanto vamos a proceder a realizar una prueba T con variancias iguales. Ahora bien, para las otras 3 hipótesis o para nuestras otras pruebas F, se acepta la alternativa, por lo tanto vamos a proceder a realizar la prueba T con variancias desiguales. Esto va a ser para la segunda, tercera y cuarta. Ya determinando cuál prueba T vamos a realizar, acá tenemos ya nuestro análisis de pruebas T realizado y vamos a identificar si nuestra
hipótesis nula se acepta o se acepta una alternativa. Entonces para este caso, como pueden observar, se realizó para la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3 y la prueba 4. En cada una se realiza la gráfica donde determinamos si se acepta o se rechaza. Entonces en este momento mi compañero les va a explicar cuáles fueron los resultados y cuál es la conclusión de nuestras hipótesis. Conclusiones. Para esta etapa se llevó a cabo la evaluación de 4 hipótesis, las cuales se formaron con 5 variables que el compañero mencionó anteriormente. Para la hipótesis 1 se tomaron en cuenta las variables años de experiencia y lenguajes de programación conocidos. La hipótesis es determinar si los años de experiencia de un desarrollador dependerá de los lenguajes de programación que él conozca. Y llegamos a la conclusión de que no existen diferencias entre las dos variables, por lo que es indiferente si un desarrollador tiene poca o mucha experiencia. Esto debido a que se aceptó la hipótesis H0 y la H1-H2 rechazada. Nuevamente para la hipótesis 2, las variables que se tomaron en cuenta son lenguajes preferido y lenguaje recomendado. La hipótesis es determinar si un desarrollador con base a un lenguaje preferido puede recomendar un lenguaje de programación. Llegamos a la conclusión de que no existe diferencia entre las dos variables, por lo que es indiferente que un desarrollador tenga un lenguaje preferido. Nuevamente se aceptó la hipótesis 0, rechazando la H1 y H2. Para la hipótesis 3, las variables evaluadas son años de experiencia y tiempo para especializarse. La hipótesis es determinar si los años de experiencia de un desarrollador va de la mano con el tiempo para especializarse en otro lenguaje de programación. Llegamos nuevamente a la conclusión de que no existe diferencia entre las dos variables, por lo que es indiferente los años de experiencia de un desarrollador para determinar en cuánto tiempo se puede especializar en otro lenguaje de programación. Nuevamente se aceptó la H0 rechazando H1 y H2. Y por último, la hipótesis 4. Las variables que se tomaron en cuenta son lenguajes de programación conocidos y tiempo para especializarse. La hipótesis es determinar si un desarrollador, el número de lenguajes conocidos depende del tiempo para especializarse en otro lenguaje. Llegamos a la conclusión de que no existe diferencia entre las dos variables, por lo que es indiferente cuánto lenguaje de programación conozca para determinar el tiempo de especialización en otro lenguaje. Nuevamente aceptando la H0 y rechazando H1 y H2. Gracias por la atención. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios y nosotros con gusto les vamos a estar respondiendo.